fueron sus clases anteriores? Si aprendieron algo, si los profes les aclaró todas sus dudas. Sí, vamos a ir despacito, no hay ningún apuro. Ahora la prioridad es que se entienda bien de la forma más clara posible y sencilla, y así para poder, en el momento de completar los ejercicios, tengamos también esa tranquilidad y esa claridad en la mente para poder hacerlo de la mejor manera. Porque acá estamos para ayudarnos, no no somos rivales. Acá todos nos vamos a ayudar para contar de pasar los exámenes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el vocabulario. Esta es nuestra clase número 4 ya. Bueno, nuestro objetivo es comprender el significado de las palabras, sus relaciones y el uso correcto del vocabulario. Hoy vamos a hablar muchos temas, son como un poquito, 15 temas por ahí. Uno de ellos son el significado de las palabras, las expresiones, vocabulario contextual, sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. Otros tipos de mecanismos de enriquecimiento léxico, que son los hiperónimos, los hipónimos, la prefijación, sufijación también, y los vicios lingüísticos. Vamos a empezar. Nosotros sabemos que todos los días usamos diferentes tipos de palabras para escribir, para hablar, para pensar. Y a veces por costumbre o por lo que sea usamos mal esas palabras. O usamos las palabras muy repetitivamente, tenemos un muy corto repertorio de lenguaje, vamos a decirle. Y a veces cometemos errores sin darnos cuenta porque estamos acostumbrados a usar las mismas palabras. Bueno, hoy nosotros vamos a aprender cómo funcionan esas palabras, cómo elegir de manera correcta o la manera más cercana a la correcta para que nosotros podamos adaptar y vivir ya usando ese vocabulario para que en el momento en que estemos por completar los ejercicios, nosotros nos hacemos nuestra forma de hablar. Porque muchas veces lo que suele pasar también que queremos decir aiga en vez de decir haya. No sé si a mí me suele pasar. Es como un lenguaje que ya tenemos ya nosotros, no me entienden así, ¿verdad? Bueno, les voy a preguntar una cosa. Y el que responde más rápido va a tener un bonus de 5 preguntas, me pueden preguntar el fin de semana si quieren. ¿Es lo mismo decir feliz que contento? Me van a decir una pregunta muy básica, ¿verdad? Pero es, ¿cómo te iba a decir? Es parte de nuestro plan de estudio. No, porque tienen significados diferentes o contextuales al menos. Representan la misma cosa. Te felicito por responder, pero feliz y contento tienden a significar la misma cosa. Y este es un caso de Sinónimos. sí, exactamente. Y otra pregunta más. Después de escribirme tu nombre porque vos respondiste. Votar con B corta y votar con B larga. Me dicen si es lo mismo o no. No, profe. Votar con B corta es ir a votar, tipo las votaciones, y Sí, votar significa tirar algo. exactamente. ¿Y me pueden decir qué caso es ese? Antónimos. No. Sinónimo puede ser No, o no, no. no. Ah, no. Homógrafos. Antónimo. Sinonimia. Bien, vamos a ver ¿No quién gana. sería homonimia?
No es un hipónimo, sinónimo Homófono, o contextual. sea, se pronuncia de igual manera, pero se escriben diferente y tienen diferentes Sí, significados. sí, sí, sí. Justamente de eso vamos a hablar también. Vamos a pasar, esa quedó claro esa parte, ¿verdad? Clara Jiménez me dice que sí. Bueno, vamos a pasar al primer punto de los que nos compete a nosotros este día. El primer punto es significado de palabras y expresiones. No vamos a leer el contexto así tal cual, larguísimo, porque nos vamos a confundir, porque como les dije, son más de 10 temas, son 15 temas por ahí. Vamos a hacer lo más corto posible como para que se nos quede la explicación. Significado de palabras y expresiones es lo que una palabra o frase quiere decir. Voy a dar un ejemplo. Una palabra, la palabra feliz, ¿qué quiere decir? Sentir alegría. Ese es el significado de la expresión. Por ejemplo, estar en la luna, ¿qué quiere decir? El significado de la expresión, ¿qué quiere decir? De esa frase. Estar distraído, no poner los pies sobre la tierra, así por ahí. ¿Se entiende? Ok. Me gustaría que la clase sea interactiva también, que podamos hablar también y que ustedes también pongan sus ejemplos. ¿Me pueden dar 2 ejemplos de este punto? Luego yo estoy escribiendo en mi cuaderno y estoy anotando en mi cuaderno. Puede ser. ¿Otro ejemplo más? No, todavía no avanzamos mucho. Estamos hablando del primer tema recién. ¿Alguien le puede dar una retroalimentación del primer tema a quien entró recién? A Jazmín. Por ejemplo, ahí está, Natu dice, coche y automóvil sería lo mismo. Sociable y amable, sí. ¿Podemos pasar ya al segundo punto? Ok. El segundo punto es el vocabulario contextual. El vocabulario contextual es cuando una palabra cambia su significado según la situación en la que se usa. Un ejemplo le voy a dar y ustedes me van a dar después más ejemplos. La palabra banco. Yo puedo decir, me senté en un banco del parque. Pero esa misma palabra que está igualita escrita, yo puedo decir, fui al banco a sacar plata. ¿Entienden? Es la misma palabra como su nombre lo dice, vocabulario contextual. Como dice su nombre, como su nombre lo dice, vocabulario contextual. El contexto le da significado a la palabra. Profe, permiso. Sí, decime no. Creo que la proyección del power y lo que vos estás hablando no están Sí, en lo mismo. sí, es que Danilo me está compartiendo. Así porque estamos en sinónimo de pasar antónimo y vos hablaste otra cosa y ahí como que ya nos confundimos ya. Ah, por eso Así que si puedes poner el mismo. por eso estoy. Sí, son homógrafos, pero viste que es un buen ejemplo también para asociarlo con el vocabulario contextual. Son cosas muy parecidas. ¿Se entiende? No se entendió, parece. ¿Qué parte vamos a reforzar? Un ejemplo, por ejemplo, que vi que alguien puso en el chat es llama de fuego y llama de animal. Sí, Al sí, fin y al cabo, se diferencian solamente por el contexto en el que estás pronunciando. sí. Las llamas son muy calientes
tirando a lo que es el significado del fuego, o la llama es muy bonita, que también puede ser eso, o puede ser cuando estás en el zoológico viéndole al animal. Sí, y a eso iba, que el contexto le está dando significado a la oración, a la frase. ¿Se entiende? Entonces no queda más duda de ese punto. Si tienen dudas, tienen que preguntar. Nosotros somos voluntarios nomás, no somos profesores. Acá nadie es profesor de lingüística, sino que estamos haciendo lo posible para ayudarlos a ustedes también. Entonces, sí, ahora sí vamos a hablar de la sinonimia. Como ya sabemos, el sinónimo son las palabras que significan lo mismo o casi lo mismo. Por ejemplo, rápido. ¿Cuál es su sinónimo? Veloz. Veloz. Bonito. Lindo. Lindo. Contento. Feliz. Feliz. ¿Me pueden dar 2 ejemplos más? Así pasamos ya a otro tema, porque este es relativamente fácil. Tristeza y... ¿Qué puede ser? Llanto. Sí, puede ser. Vivienda y casa. Sí, sí. O hogar y casa puede ser también. Pero- Enojado, pero- curioso. Sí, creo que esa parte se entiende muy bien, ¿verdad? ¿Me pueden dar otros ejemplos más? Podría ser feo y horrible. Sí, Pelo y cabello. sí. Noche, oscuridad. Sí, habla nomás, Belén. Mm. Bailar, danzar también. Hablen nomás, no hace falta que me pidan permiso. Hablen nomás ya. La clase es de ustedes. Yo le estoy guiando nomás. Ustedes tienen la clase. Oscuro y sombrío. Sí, también. Hablar y conversar también. Bueno, ahora vamos a pasar los antónimos, ya que la sinonimia queda muy clara. Y los antónimos son palabras con significado contrario. Y por ejemplo son grande, pequeño, frío, caliente, triste, feliz, bajo, alto, así, lleno, vacío. Muy bien. Se entiende muy bien esa parte. ¿Otro ejemplo más? Rico, pobre. También, Rápido, lento. sí. No sé si puedo decir burro, porque es relacionado a un animal. Y exactamente lo de burro depende del contexto. Llamarle burro a una persona poco inteligente, tipo, es un lenguaje vulgar, ¿entienden? No es una palabra que vas a buscar en el diccionario y vas a ver burro, su contexto, una persona con diferentes capacidades. ¿Se entiende? Limpio, sucio. Sí, exactamente. Podría parecer un análisis del texto, pero es dependiendo del contexto. No es general. Igual y también al decirle burro a una persona se le suele tomar de forma despectiva. En este caso, dudo que aparezca en el examen en un análisis de texto porque sería prácticamente, como te dije, hablar vulgarmente de la otra persona. Sí, como fue la palabra que me faltaba, dijiste, a ver, referirte a una persona de manera despectiva. Exactamente.
Un punto más para Lucas. Bueno, ahora vamos a pasar a los homónimos. Los homónimos son palabras que se escriben igual o suenan igual, pero significan cosas diferentes. Y les voy a dar un ejemplo y ustedes van a seguir con sus ejemplos. ¿Sí, pa? Vela. La vela ilumina. Yo prendo una vela. Esa es la misma vela. Y decir la vela del barco. ¿Entienden? No, lo que me acabaron de escribir en el chat es me dijeron algo de loza y... Sí, así como está diciendo ahora mi vino de venir y vino de bebida alcohólica. Así es, no, no es el sinónimo. Porque Eh, gato de animal y gato hidráulico, por ejemplo, el gato que se usa para levantar el vehículo. sí, exactamente. Por ejemplo, como saben, vela se escribe de la misma forma, la vela que se prende cuando vamos a rezar, o sea, y la vela del barco se escribe de la misma forma. ¿Se entiende? Otros, otros, Profe, río de reír y río de agua. sí, exactamente. Se escriben de la mismísima forma, pero en diferentes oraciones significa diferentes cosas. En casa y casa, no, no es, porque tiene que ser escrito de la misma forma. Otro ejemplo más, tuvo, Hoja de cuaderno y hoja del árbol. sí, Pendiente de colina y pendiente en expresión matemática. estoy leyendo los mensajes, por eso. Y dice, esposa ese del policía, sí. Esposa de matrimonio, esposa de ese, sí. Ese es un buenísimo ejemplo. Otro ejemplo más podemos poner. Y es como como el significado contextual, que yo le estaba diciendo que puedo usar la palabra banco y decir, me fui al banco a extraer plata. O me fui al parque y me senté en un banco. Es la misma palabra en diferente contexto, con diferentes significados. Exactamente, Natalia. Milagros Vera. Se va a grabar, la clase se está grabando y después se va a estar alzando en el YouTube y vas a poder ver otra vez. ¿Se entendió, verdad? Ese punto, los homónimos. Son palabras que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Era igualito como el significado contextual. La vela ilumina y la vela del barco. Son cosas diferentes, pero están escritas de la misma manera. ¿Se entiende? Está bien. Al finalizar la clase, les voy a pedir que me hagan ejemplo de cada uno. Están anotando, ¿verdad? Porque si les pasa, me pueden avisar nomás y retroceder y... ¿Seguimos? Ahora vamos a seguir con los parónimos. Son palabras que se parecen mucho al escribirse o pronunciarse, pero no significan lo mismo. Un ejemplo podría ser apto. Por ejemplo,
una persona, en el caso de ustedes, los alumnos son aptos para postularse a las becas del gobierno 2026. Y otro ejemplo puede ser, fui al acto de graduación de mi hermano. Acto, acto. Son cosas diferentes. Y ahí sí está el ejemplo, casa y casa. Casa de ir a cazar, matar animales y casa de vivienda. ¿Me pueden dar más ejemplos? A ver y a ver. Sí. Hola y hola. Diferencia y diferencia. Muy bien. Absorber y absolver. Se parecen demasiado. Sí. Muy buenos sus ejemplos. Esto sí se entendió muy bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo puede ser una manera para entonces, para diferenciar los homófonos con la paronimia? Los homófonos son la palabra tal cual en una oración y tal cual en una oración, que son totalmente diferentes, en totalmente diferentes contextos. ¿Se entiende? Así como dije, la palabra banco yo voy a usar en una oración y la mismísima palabra banco con B larga, sin cambiar nada, uso en otra oración y según el contexto son diferentes cosas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, así tienen que preguntar, chicos. Tienen que interrumpir la clase por el bien de ustedes. Yo no quiero que en el momento después, por explicar bien. Profe, Sí, ese no sería en el caso de homógrafas, porque en homógrafas lo que se escribe igual. Y en y- homófonas se escribe diferente. Ejemplo de votar y votar justamente. sí. Viste que, ¿Y, y cómo se podría diferenciar eso de parónimas? viste que yo lo que recién le estaba explicando era la homonimia. La que yo no me detuve, les pido disculpas, yo no me detuve a explicarles las palabras homógrafas y las homófonas. Eso es lo que fue mi equivocación. Les pido una disculpa. Pero tal cual como dice ahí, se escriben igual y tienen los mismos sonidos. Las palabras homógrafas, perdón. Se escriben igual y tienen los mismos sonidos. Vino de la bebida alcohólica y vino del verbo venir. ¿Entienden? Esos son los homógrafos. Cuando dice grafas, ellas se van a luego dar cuenta que es de escribir. Y cuando dice fono, es de escuchar. Eso tienen que diferenciar bien. ¿Se entiende? Ese es un hack para que puedan diferenciar esas cosas. Me es más cómodo si hablan, porque yo estoy en mi celular y me cuesta más leer los mensajes. ¿Quedó claro esa parte? Sí, En, profe. en la homonimia se subdividen. Son las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Las homófonas son las que suenan igual, pero se escriben de diferentes maneras. Y las homógrafas se escriben igual y tienen mismo sonido. ¿Se entiende? Quiero saber si no hay otra duda. Tienen que fijarse nomás en la terminación de la palabra. Por ejemplo, en uno dice, como voy a repetir, las palabras homógrafas.
Cuando dice grafía, grafa, cuando ustedes vean esa partícula, ustedes tienen que automáticamente saber que ese es grafía, es de escribir. Y cuando dice de fonía, ahí dice fonas, homófonas. Ustedes se tienen que ahí, bueno, grafía es escribir, fono es escuchar. Tienen que saber hacer esa diferenciación instantánea por ahí. Tipo, si les cuesta más, tienen que practicar, ¿verdad? Pero viste que en el momento de rendir las becas no tenemos tanto tiempo para analizar demasiado. Y hay que practicar mucho esas partes para que en el momento después no nos cueste tanto. ¿Se entiende? Sí, profe. No hay más ninguna duda, ¿verdad? Porque después, al finalizar la tarea, a finalizar la clase, digo bien, les voy a pedir que hagan ejemplos. 2 ejemplos por situación por ahí. Pero ustedes parece que saben todo esto, porque yo le digo, usted me disculpe, ¿no? Así da gusto. Sí, tiene que ser. Bueno, seguimos entonces. Ya le hablé de los parónimos, ¿verdad? Sí, ya les hablé. Ahora vamos a hablar sobre los hiperónimos. Son palabras generales que incluyen a otras más específicas. ¿Se entiende? Son palabras generales que incluyen a otras más específicas. Saltear, ¿qué? ¿Qué tema? Los prefijos, ese voy a hablar después. Viste que otra persona es la que me está proyectando y yo tengo desarrollado mi cuaderno para no estarle leyendo el concepto larguísimo que tienen ahí en la diapositiva. El concepto creo que te repita, ¿verdad? Sí. Los hiperónimos son palabras generales que incluyen a otras más. Ay, pero deroga sila con ano berhanan na kan ir. Siguro ko yan eh. No, anda bisa pa hindi. Tu micrófono, Jacqueline. ¿Ya está? Bueno, vamos a seguir. Son palabras generales que incluyen a otras más específicas. Un ejemplo sería animal. Y ahí me pueden citar la cantidad incontable de animales que hay sobre la Tierra. Gato, perro, caballo. ¿Se entiende? Es el conjunto, ¿entienden? Sí, flor, jazmín, girasol, clavel, rosa, margarita, lo que sea. Fruta, por ejemplo. Manzana, banana, naranja. Y familia también. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No te escuché. Familia creo que dijo, profe. No dijo más nada después. Pero se entiende, ¿verdad? La idea de ese punto. El hiperónimo es el general. Y así como yo tengo un hermanito de 4 años y dice así. Por ejemplo, animal. Y sus hijitos son la vaca, el perro, el gato, lo que sea. Todos los animales. Y los hipónimos son lo contrario. Eli, ¿qué duda tenés? Tenés que hablar nomás ya. Tenés que preguntarme nomás ya qué duda tenés. Hola, profe. Sí, decime nomás.
Por cuestiones, ahora recién nomás me pude conectar. Sí, claro, no hay problema. Y No hay. quería saber que desde que estuvieron dando. Bueno, te voy a citar que ya estuvimos dando. Hoy estuvimos hablando del vocabulario, del significado de las palabras y de las expresiones. Vocabulario contextual, sinónimos, antónimos, homónimos, parónimos. Y ahora estamos hablando de los hipónimos. Pero vamos a hacer una retroalimentación al final de la clase, no te voy a preocupar. Ok, gracias, profe. Bueno. Seguimos con la clase. Los hipónimos son palabras más específicas que permanecen a un grupo general. Por ejemplo, es lo contrario. ¿Se entiende? Perro es hipónimo de animal. ¿Me disculpan un rato? ¿Se entiende? Así como manzana es el hipónimo de fruta. ¿Se entiende? Así como girasol es el hipónimo de flor. Son cosas contrarias. El hiperónimo es el general y el hipónimo es el específico. Que al revés. Está bien así, ¿verdad? Porque Jazmín me dijo que es al revés. Sí, está bien. Sí, esa es una forma más técnica de decir que los hiperónimos incluyen los hipónimos. ¿Seguimos? Esa parte está bien. Una consulta. Sí. ¿Cómo vendría a ser el hiperónimo de esta materia? ¿En qué parte vendría a ser? El hiperónimo de la materia. Sí, lengua. lengua. Sí, porque nosotros estamos dando castellano. Así, sin dar demasiadas vueltas, es castellano. Ajá. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. O podemos también, para la clase de mañana, investigar eso. Para sacarnos de dudas. Para ser más certera con la respuesta. Ok. Esa es una tarea. ¿Me pueden dar otro hipónimo? ¿Me pueden dar 2 o 3 por ahí? Mañana. Sí, decime. Decime, Nayeli. Si podés hablar, mucho mejor, porque Cubiertos. Profe, Sí, país sería, ¿qué sería? país puede ser, así como puede ser hiperónimo, puede ser hipónimo también. Puede ser hipónimo si es que su hiperónimo es mundo. Pero país puede ser también hiperónimo si su hipónimo es ciudades. ¿Me entiendes? Ya. Otro ejemplo puede ser artes como hiperónimos y los hipónimos vendría a ser danza, teatro, canto, música. Exactamente. Qué gusto que que se estén. Otro hiperónimo podría ser los deportes, porque ahí existen varios tipos de deportes. Por ejemplo, está el voleibol, fútbol, handball y demás. El hiperónimo es deportes y sus hipónimos los diferentes tipos de disciplina de deporte. La subdivisión sería los hipónimos. Así como es uno, profe, equipos de clubes.
Por ejemplo, liga es un hiperónimo. Y los clubes que, que son parte de esa liga son sus hipónimos. ¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta, creo que sí. Un hiperónimo no podría ser también maquillaje. Sí. Y después, y después desglosar, que puede ser labial, puede ser rubor, puede ser polvo, puede ser, ¿se entiende? Mamífero, puede ser vaca, puede ser todos los animales están, que son mamíferos, pues. ¿Se entiende? Comida puede ser un hiperónimo y vos después de desglosar los hipónimos, que puede ser tallarín, puede ser sopa, puede ser chipaguazú, puede ser boriborí, ¿se entiende? Instrumentos musicales. Y de ahí desglosar guitarra. Me dio hambre, dice Clara. Guitarra, violín. No me acuerdo cómo se llama, dice que soplas. Flauta. No me acuerdo ahora. Flauta. Es la flauta. Profe, Sí, música es un hiperónimo. música es un hiperónimo y los diferentes estilos de música son sus hipónimos. Gracias. ¿Se entiende, verdad? Sí. Sí, reggaetón, funky, de todo. Qué suerte que se está entendiendo con los ejemplos. Así da gusto que sea un diálogo, no solamente una clase donde yo nomás esté hablando. ¿Se entiende, verdad, esa parte? Profe, una consulta. ¿Y hay palabras que no se podrían reconocer con el hiperónimo? ¿O cómo sería así? La mayoría sí tiene. Porque todo pues es un conjunto, todo se desglosa desde un general. Por ejemplo, presidente, presidente de la nación, por ejemplo. Y de ahí salen ¿cómo se llama? Los senadores, diputados. Sí, muy obvio es. Pero no está de más. eh, no está de más poder retroalimentar esa parte. Pero, ¿cuál es su hipónimo entonces de naturaleza? Fauna, flora, esas cosas. Sí, ustedes tienen que pensar en el hiperónimo y cuál puede ser su hipónimo. Así van a darse cuenta si sí existe, si no existe. ¿Se entiende? Una consulta. Por ejemplo, naturaleza sería hiperónimo y animales no podría ser su hipónimo también. Pero viste que se puede hacer animales puede ser hiperónimo porque los animales se subdividen en diferentes especies. ¿Entendés? Nombres puede ser un hiperónimo y después subdividir los diferentes tipos de nombres. Humano es un hiperónimo y mujer y hombre es su hipónimo. ¿Se entiende? Hacia sus casas también está lloviendo. Acá en mi casa está lloviendo. Ojalá, profe. Otro hiperónimo más que podamos analizar. Clima puede ser un hiperónimo y desglosarse en sus diferentes
en sus diferentes formas, soleado, nublado, que ¿se entiende? Hiperónimo es colores y puede ser azul, rojo, amarillo, verde, una infinidad de colores que hay. ¿Se entiende? Y el año también es un hiperónimo y sus hipónimos son los meses del año. Hasta ahí todo claro. Ok. Tiempo puede ser un hiperónimo. Profe, Sí, podríamos aplicar también esa regla en la parte de funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje sería el hiperónimo y sus hipónimos serían la función apelativa, referencial, conativa. metalingüística. Sí. Se pone a analizar en todos lados hay un general que se desglosa. El general es el hiperónimo y es lo que se desglosa, la subdivisión es el hipónimo. Herramientas también podría ser un hiperónimo, ¿verdad? Sí, ¿y sus hipónimos cuáles serían? Sería, por ejemplo, destornillador, llave y así. Sí. ¿Otro más? Perro también podría ser y después las razas. Todo lo que se pueda subdividir es. Yo quiero que me tiren ejemplos así para practicar. Moda podría ser un hiperónimo. Sí, porque ustedes tienen que practicar lo más posible con todos los temas, porque cualquier cosa sale en la beca. Entonces se entendió todo ya, ¿verdad? Hasta esa parte. Pero me están pidiendo para pasar. Ok, ahora pasamos a la prefijación. La prefijación es cuando se agrega al inicio. Esa parte tienen que subrayarlo. Al inicio de una palabra para cambiar su significado. Por ejemplo, yo tengo la palabra de base, vamos a decirle, feliz. Y yo al inicio le añado la palabra infeliz, le sumo a feliz, me sale infeliz. Se convirtió en una palabra diferente. ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a repetir el concepto, por favor? Sí, porque ese concepto que está ahí es muy largo y si van a copiar les va a costar mucho. Le va a tomar mucho tiempo. La prefijación es cuando se agrega al inicio de una palabra para cambiar su significado. ¿Sí? ¿Ya está? Gracias. Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Otro ejemplo más podría ser la palabra hacer y al inicio se le añade, vamos a llamarle el prefijo re. Y yo al sumar esto sale rehacer, que es una nueva palabra. Sí, tener la palabra de base hacer y añadirle al inicio des. Yo sumando esto me sale deshacer. Sí, sí era mí. Ya. Otra, En la palabra convivir sería con el prefijo. sí, con. El prefijo con, le añadís a tu palabra de base que es vivir y te sale la palabra convivir. Y cambia la palabra. Sí, cambia la palabra.
El relojero es sufijación, que se le añade al terminar, pero vamos a hablar ya de eso enseguida. Ahora estamos hablando de la prefijación. ¿Se entiende? Otro ejemplo más. Inmoral sería otro también, Sí. ¿verdad? Sí. O tenés tu palabra de base, que es moral. Y le añadís in, y te sale inmoral. Es otra palabra. Otra más. Inmueble. O tenés la palabra mueble, le pones in, sale inmueble. Tenés la palabra útil, le pones in, te sale inútil. Es otro tipo. Despeinar. ¿Se está entendiendo? Qué suerte. Es al inicio, no al terminar. Telecomunicación, sí. La palabra tiene que estar juntas, no tiene que ser separada. El antiestrés puede ser, sí. Tiene que ser, Insuficiente, profe. sí, porque vos tenés tu palabra de base que es suficiente. Y vos le añadís in y es otra palabra. Sí, sí, José. Telecomunicación no puede ser porque vos al sacar al cortar la palabra telecomunicación, vos tenés dos palabras, es tele y comunicación. Las dos palabras se pueden usar de diferentes formas sin tener que ponerle ningún prefijo. ¿Se entiende? Contrarrestar no, porque contra es uno, restar es otro. Vos solamente un prefijo le tenés que poner, no una palabra. ¿Se entiende? Prenatal, sí. Profe, Sí. los prefijos, o sea, los prefijos que le vas a poner no tendrían que tener significado por sí mismos, entonces. No ¿Me necesariamente. explico? Sí, porque Porque in, por ejemplo, no significa nada solo y se le agrega otra palabra y sí ya. sí, exactamente. ¿Se entendió entonces esa parte, verdad? Para diferenciar nomás. El prefijo, su nombre ya dice, es antes, al inicio ya de la palabra. ¿Se entiende? Y así como dijo el compañero, telecomunicación es una palabra compuesta ya. No es, creo que en otras unidades van a profundizar más esto. ¿Se entiende? Así ahora pasa a la sufijación. Me dio el ejemplo. ¿Sí? Decime nomás. ¿Puede ser un prefijo prematuro? Sí. Así como la compañera, creo que fue Jazmín, que me puso en el chat prenatal. Ese sí, sí es. Tiene que ser un prefijo nomás. No una palabra que le cambie. O sea, que no es una palabra que pones al inicio, que vos si cortás esa palabra se puede usar las dos palabras sin prefijo, ¿se entiende? Prematuro, sí. ¿Se entiende? En el punto de la sufijación, me habían dado un ejemplo que era relojero, que la palabra de base es reloj. Y la sufijación es cuando se agrega algo, una partícula al final. Es el contrario de la sufijación. En ese caso es una sufijación la palabra relojero, porque tiene de base la palabra reloj, flor, florero. Muy bien. Rápidamente. Panadero. Sí, panadero es. Rápidamente creo que te voy a deber ese. Creo que no es porque viste que vos al separar rápida y mente son cosas totalmente distintas que vos podés usar. Esa palabra vos podés usar en una oración. Sí, es. ¿Podrías explicar otra vez qué significa? La sufijación Sí.
Bueno, la sufijación es cuando se agrega una partícula al final de una palabra y así se cambia la palabra. Por ejemplo, pan, panadero. Al final se le agrega, no al inicio como es la prefijación. ¿Se entiende? ¿O Se fue le muy- agrega, se le agrega una palabra, ¿verdad? Sí, rápidamente es compuesta. Sí, Ángel. Es una palabra compuesta porque son dos palabras distintas que, que, que las dos de forma independiente puede dar significado a una palabra, a otra frase. Amoroso, amor y oso son diferentes cosas. Luchador sí es amiguita. Amiguita es, hay una vendedor, sí es amiguita, es un, ¿cómo decir? Un Diminutivo. diminutivo, sí, exactamente. Sentimiento sería compuesta entonces. Sí, 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 sí. Vendaje sería, porque es venda y vos le añadís una partícula que es G y se cambia. Sí. ¿Se entendió esa parte? Sí, si quieren les puedo decir otra vez el concepto y así se fija. Sí. ¿Quieren que les diga otra vez el concepto? Vamos a diferenciar. La sufijación, ¿dónde cambia? Díganme un poco. La partícula se le agrega al final Sí, y en la prefijación se le agrega antes. sí. Un ejemplo de prefijación. Ahora un ejemplo de sufijación. Papelera, muy bien. Cantante sí podría ser porque canta y, o sea, no, porque canta, a ver tu ejemplo, porque se me perdió. A ver, ¿dónde está cantante? Ese tendríamos que analizar. Tendríamos que analizar ese. Mañana vamos a disipar todas las dudas. Así pueden anotar, ¿verdad? Si las dudas que tenemos y mañana con la respuesta certera poder, poder sacarnos esas dudas. Profe, Sí, pelirrojo podría ser. a ver, analizar. Yo creo que sí podría ser porque la palabra de base es peligro. Igual le añadís un, ¿cómo te decir? Una partícula que es so y se cambia. Lo podríamos analizar también. Así pueden anotar toditas las palabras que ustedes tengan. Sí, niñez, sí es. Niñez, sí es. Porque vos tenés niña. Flores. Flores.
calculadora. Sí. Perrito es un diminutivo. Sal fina es aparte. Sal fina. ¿Se entiende ahora? Bueno, te voy a hacer una retroalimentación, Liz. El prefijo es cuando se pone una partícula antes de la palabra. Vos tenés una palabra de base y vos le pones una partícula al inicio y eso hace que se forme otra palabra. ¿Se entiende? Yo tengo la palabra de base que es feliz y yo le añado una partícula que es in y vos tenés la palabra infeliz. Así como tus compañeros estaban diciendo. Yo tengo la palabra hacer y yo le pongo una partícula que es des. Yo al juntar eso tengo la palabra deshacer. ¿Se entiende? A ver qué dice Jazmín. El prefijo son sílabas puestas antes de una palabra ya existente para negar, afirmar, sumar o restar de acuerdo a la palabra. Sí, esa es una forma de decir conceptual. No está de más que sepan, pero lo ideal es que sepan de una forma así rápida, como para que entiendan rápido. Si quieren, pueden estudiar de forma conceptual, porque a algunos les va mejor aprendiéndose el concepto. Acá alguien pregunta, ¿entra en el examen los infijos? Eso tendríamos que ver en el plan. Yo ahora solamente tengo lo que yo voy a enseñar, no tengo el resto de los temas, no tengo solo mis temas. ¿Ven ahí la proyección? Están los prefijos de lugar, de dirección, de tiempo, de negación, de posición, de cuantificación, de modo y de calificación. Estas cosas ustedes manejan todo, ¿verdad? Sí, porque ahí está muy bien explicado. ¿Qué tal le está pareciendo las clases? Así, si es que si es que, no sé, no están entendiendo algo, vamos a explicar. Yo no quiero que salgan con dudas. Qué suerte, Milagros, que te está pareciendo bien la clase, porque es mi primera vez enseñando a tantas personas. 108 personas, 109. Bueno, si quieren podemos pasar a otro tema. Profe, Sí, una pregunta. Prohibición puede ser un sufijo. prohibición. Sí. Prohibición. Sí, puede ser. Porque sion solo no es nada. Pero igual
Va a ser una de las palabras en la lista de que mañana vamos a aclarar. Tienen que anotar todito. Ok. Y si vos tenés, no sé, tres palabras, esas tres palabras buscas o me hablas y buscamos juntas y aclaramos para toda la clase, no solamente para nosotros, para toda la clase. Porque yo mañana voy a tener otra vez con ustedes. ¿Sí? Seguimos entonces. Creo que quedó muy claro lo que es la prefijación y la sufijación. Después están las incorrecciones, los vicios lingüísticos. Y esos son errores que cometemos al hablar o al escribir y que hacen que el mensaje suene mal, sea confuso o de plano que sea incorrecto luego. Y hay muchas subdivisiones. Este es un ejemplo claro del hiperónimo. Los vicios lingüísticos se subdividen en barbarismo, solecismo, pleonasmo, cacofonía y otras más. ¿Se entiende? Ok, Jazmín entendí. ¿Qué falta reforzar, Ángel? Si me puedes decir, así repetimos. De nuevo, los vicios lingüísticos querés que explique, ¿verdad? Bueno, los vicios lingüísticos son errores que cometemos al hablar o al escribir y que hacen que el mensaje suene mal, sea confuso o incorrecto. ¿Se entiende? Nosotros al hablar, sí, exactamente, subite arriba, bajea la bajeada, te dice la gente. Ese es uno de ellos. Pero vamos a ir desglosando. Profe, Bueno, vamos a repetir nomás. Los vicios lingüísticos son errores que cometemos al hablar o al escribir, los cuales hacen que el mensaje suene mal, sea incorrecto, sea confuso. Sentate abajo, creo que no. Y Sí, eso, siempre. Decime. esos errores son sin querer o a propósito. Y muchas veces son sin querer porque estamos acostumbrados a hablar mal. Estamos acostumbrados a hablar mal, sinceramente. profe, Porque la mayoría no quiere. un ejemplo de ese no podría ser no querés para tu terreno y el hecho de para tú se refiere a para el terreno, o sea, que la acción prácticamente se va a realizar hacia el terreno y no para uno mismo. Redundancia. Profe, ¿Sí? ¿en qué tipo de ejercicio se usaría las incorrecciones lingüísticas en sí? Cuando te pide cuál es la oración cuál es la oración correctamente escrita, por ejemplo. Uno te puede decir, Carmen no se recuerda del recado. Una opción. Uno te puede decir, Alberto subió la arribada de su casa. Entonces tenés que identificar cuál es el que está mal. ¿Entendés? ¿Se entiende? Siempre en la beca salen ejercicios de comprensión. ¿Cuál está mejor escrito? Tenés que analizar cuáles no tienen conectores innecesarios. Voy a leer. Profe, Sí, decime nomás. entonces son palabras que se escriben mal o las frases están mal. Los dos son. Pero viste que el concepto general de los vicios lingüísticos son los que acabo de leer, que son los errores que cometemos al hablar o escribir y que hacen que el mensaje suene mal, sea confuso o incorrecto. Ese es el concepto. Y después se subdividen otra vez
En el barbarismo, solecismo, pleonasmo, y entre esos están los ejemplos que le estaba mencionando, que arribar la arribada, resumen breve y eso. Esos son los ejemplos de cómo están mal. Pero vamos a ir desglosando cada uno y hablando de mañana, ahora te cuento. Eso es redundancia, no hace falta más. Sale innecesario. Bueno, vamos a desglosar cada uno. El barbarismo es decir o escribir mal una palabra, cambiar letras, acentos o usar palabras extranjeras cuando existe una en español. Ese es el barbarismo. Un ejemplo como no hay que decir, aiga, en vez de decir haya. ¿Se entiende? Esa es una palabra mal escrita y mal pronunciada. Por ejemplo, hay gente que dice parquear en vez de decir estacionar. Ese es donde dice usar palabras extranjeras cuando existe luego una en español. Yo podría decir estacionar, pero yo digo parquear. ¿Se entiende? Hay personas que escriben antediluviano, cuando la palabra correcta es antediluviano. ¿Se entiende? Ejemplos, ahora ejemplos. ¿Se me escucha bien? Sí, ese es paraguayizar, ponerle la palabra, porque parking es la palabra en inglés y ponerle que se castellaniza la palabra diciendo parquear. Sí, es el extranjerismo y es parte del barbarismo. ¿Se entiende? Decir yogur, cuando la palabra es yogur. Y es una palabra que no es, que es extranjero. Aunque la verdad no sé cómo se le dice en castellano. Siempre fue yogur. Master. Cuando es mister. Tradear, dicen los jóvenes. Cuando se hacen un trueque. Cuando la palabra es trueque. Bro. Sí, cuando la palabra es así. Cuando la palabra no se escribe así. Y se escribe. La gente en Paraguay escribe bro, así en seco. Cuando la palabra es proveniente del inglés y se castellanizó. Y se usó en Paraguay. Flashear, cuando es flash. Se le puso el ear ahí para castellanizarle. Y esto está mal. ¿Se entiende? Ese es el barbarismo. Eso vamos a explicar también el ay, ahí y ay. Eso vamos a explicar al final. Hágame recordar nomás. Porque ese también quería explicar. Pero yo como siempre me he de olvidar nomás. ¿Quedó claro entonces el barbarismo? Así pasamos al solecismo, que es el segundo punto. El solecismo es un error en la forma de construir una oración. Puede ser mal uso de pronombres, preposiciones o concordancia. Un ejemplo. Ustedes me van a decir si está bien o está mal. La gente estaban cansadas. ¿Bien o mal? Mal. Muy bien. Mal. ¿Cómo tendría que ser? La gente estaba cansada. Suena mal luego. Se construyó mal.
se usó plural cuando era solamente una persona, la gente, o sea que era mucha gente, pero se estaba usando más gente, no se estaba refiriendo a la gente. ¿Se entiende? Yo no me recuerdo, se dice. Yo no me acuerdo nomás, se dice. Son cosas que demasiado nos quiere pasar. Lo vi con mis propios ojos. Y si no lo viste con tus ojos, ¿cómo no lo vas a ver? ¿Entendés? Son cosas que todos los días decimos y al estudiar te das cuenta de, yo estaba diciendo mal. Si no le ves con tus ojos, ¿cómo más no vas? ¿Cómo le vas a ver a alguien si no le ves con tu ojo? ¿Se entiende? Y a verle uno de los demasiado mucho. De por sí ya luego mucho significa cantidad y le pone demasiado mucho. Le abofeteé por su cara. Ese sí. Le pegó por su cara, no. Ese porque le está especificando que le pegó en qué parte del cuerpo. Más mucho, ese está mal. Porque de por sí lo es mucho. Sí, la verdad que mucha gente comete esos errores. Y no es culpa nuestra, sino que nosotros estamos acostumbrados a que nuestro entorno hable así y nosotros adoptamos ese lenguaje. Y sí, yo te dije la forma que estaba mal. Yo, por ejemplo, puedo decir, le abofeteé por la cara. Ese está mal. Y lo correcto es decir lo que vos me estás diciendo acá, le pegué en la cara. O de plano, le abofeteé. Eso nomás. Jazmín, decime. No te escucho. No te escucho. ¿Ahora sí me escuchas? No te escucho. Despacito te escucho. Lejos te escucho. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí. ¿Acá se clasifica por falta de concordancia o por redundancia? Por los dos. Sí, gracias. Sí, vos tenés que, por ejemplo, redundancia, si te dice dos veces lo que ya se entiende, ser redundancia. Concordancia es cuando suena mal. Sí, todo el mundo dice demasiado mucho. Demasiado mucho le quiero, demasiado mucho comí. Así más, y demasiado mucho queremos decir así. Nos pasa. Así como está diciendo Danini, así dice su nombre. Es una expresión que usamos mucho, pero lastimosamente está mal. Le dijiste también está mal dicho, ¿verdad? Sí. Porque vos estás diciendo le dijiste, no tendría que ser, no tiene que ser pluralizado, dijiste. Sí, demasiado mucho está mal. Porque mucho de por sí ya es la cantidad y todo está mal elegido, sí. Y así. ¿Se entendió ahora? Sí, decime más. ¿Podrías explicar otra vez el solecismo y el pleonasmo? El pleonasmo todavía no empecé. El solecismo es un error en la forma de construir una oración. Es el mal uso de pronombres, preposiciones o concordancia. ¿Los ejemplos te quedaron claros? No mucho. Bueno. Un ejemplo, este es en concordancia. La gente estaban cansadas. No suena bien. Porque era la gente estaba cansada, no tendría que ser.
O tiene que ser cansado. Es que es un solecismo. Eso le sirve. Y entonces, em, em, el solecismo es cuando una palabra no está mal, ¿verdad? En solecismo es cuando se usa mal el pronombre, preposiciones o al leer suena mal. Concordancia. ¿Se entiende? Carmen no recuerda bien. Carmen no se recuerda del recado. Se está, pero demasiado mal. Por ejemplo, porque tranquilamente puedes decir, Carmen no se acuerda del recado, se puede decir. Carmen no recuerda el recado. La preposición del lo ya está mal. ¿Se entiende? Porque es mal uso de pronombres. Sabemos que los pronombres es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Y si se está usando mal esos, ya está mal. Si está usando mal la preposición, está mal. Si vos al leer está mal, está mal. La concordancia no está bien. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es cuando se usan mal los pronombres o preposiciones. Sí. Las preposiciones serían como los conectores. ¿Se entiende? Sí. Profe, las incorrecciones lingüísticas entonces serían o está relacionado con la coherencia y con la cohesión. Sí, exactamente. Porque es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer. Y ya es ya parte de nuestro lenguaje prácticamente, pero está mal. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos uno de los tenemos que aprender a hablar bien para que en el momento en que razonemos en el examen, nosotros digamos y estemos seguros que está bien, porque nosotros lo hablamos y tenemos esa seguridad de marcar esa opción porque nosotros sabemos que está bien, porque nosotros lo hablamos así. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Ninguna duda? Ninguna. Bueno, nada. Ahora seguimos con el pleonasmo. ¿Sí? Se está entendiendo, ¿verdad? No hay ninguna duda, nada. Usted tiene que decirme nomás. Y si no sé yo, buscamos mañana y ya está. Vamos a hablar del pleonasmo. Es decir algo dos veces sin necesidad, ya que se entiende por sí solo. Sin necesidad de decir dos veces ya se entiende ya. Ahí está el ejemplo que me estaban dando hace rato de subir hacia arriba o para arriba. Cuando yo puedo decir subir nomás, bájate abajo. De por sí bajarse ya es abajo, no hace falta de indicar que es abajo. Resumen breve, un resumen de por sí ya es luego breve. Voy a salir afuera, entrar adentro, sí, exactamente. Esos son los ejemplos más comunes. Porque famoso te dicen en la escuela y tus profesores de castellano lo escuchan y te dicen, tienen que hacerme un resumen breve de tal texto. ¿Querés que vuelva a repetir el concepto de pleonasmo, Paula? Sin problema. Es decir algo dos veces sin necesidad, porque ya se entiende. Espérame un ratito. ¿Qué me preguntaron? ¿Diferencia entre los dos? ¿Entre los dos qué? ¿Entre el pleonasmo y entre el solecismo?
Exactamente, así como te está aclarando José, así mismo es. Solecismo es el mal orden. El solecismo es usar mal el pronombre, las preposiciones y la concordancia. La concordancia es que tenga sentido, digamos, la oración. Y el pleonasmo es decir algo dos veces sin necesidad, porque ya se entiende. ¿Otro ejemplo más? Me A ver, estoy yendo. a ver, está bien porque te estás yendo. ¿Qué hora es ahora? Está bien. Otro ejemplo más. ¿Ustedes qué hora suelen cortar la llamada? A las 3, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir entonces para que después tenga 20, 25 minutos para hacer un ejercicio, después les solo otra vez 5 minutos para descansar y después tengan matemática. ¿Sí? Vamos a seguir ahora con la cacofonía. Ocurre cuando las palabras suenan mal juntas porque se repiten sonidos parecidos. Esa es la cacofonía. Sí, las 5 para descansar vamos a cortar. O sea que las 3, las 5, 10. Un ejemplo de cacofonía podría ser: el bebé bebía una bebida. Es bebé, bebé. Se repite mucho. Y ya suena mal. Otro ejemplo más: el perro corre rápidamente alrededor del roble. Parece trabalenguas. Bueno, te repito el concepto. Ocurre cuando las palabras suenan mal juntas porque repiten sonidos parecidos. Carmen clavó un clavo. Suena mal porque ya es cla, cla. Ustedes tienen que analizar nomás. Sí, es que la repetición ya, tipo, ya es molesta. Sí, ya repite mucho ya. Y si son sonidos muy exactamente como el trabalengua de los tres tristes tigres. Así mismo, como ese trabalengua es. Ya suena mal. El tri se repite y ya suena mal ya. Si bien es uno de los trabalenguas más famosos por ahí que todo el mundo sabe, está mal y suena mal, ya es, ya es cacofónico. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto más, ¿sí? Porque se entendió esa parte. Si no, volvemos nomás. No hay ¿Puedes problema. explicar un poco? ¿Quiere que vuelva a explicar? Sí. Bueno, así también cuando se pide volver a explicar, pueden explicar también ustedes a sus compañeros. Bueno, voy a leer otra vez el concepto. La cacofonía es cuando las palabras suenan mal juntas porque repiten sonidos parecidos. ¿Se entiende? El ejemplo que estaba dando, el bebé bebía una bebida. Que suena mal ya porque la partícula, digamos, B se repite mucho. El perro corre rápidamente alrededor del roble.
es muy repetitivo. Es repetitivo es repetitivo en parte porque se repiten son palabras iguales. Sí, son partículas iguales, vamos a decirle. Porque el perro corre rápidamente, es ra, re, ri, ro, todito. Mm. Ya Pero suena, no es porque esté mal, sino que es porque se repite nomás. la oración no está mal, sino que es porque se repite nomás. Por ejemplo, el trabalengua es de los tres tristes tigres, por ejemplo. No, no está mal, pero al decir todo suena mal, porque ya se repite muchas veces. Ya. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, que es la anfibología. La anfibología es cuando una oración tiene doble sentido y causa confusión. Voy a darle un par de ejemplos. Vi a Juan con los binoculares. ¿Quién es lo que le vio a Juan? ¿Quién tenía los binoculares? ¿Se entiende? ¿Tenía Juan los binoculares o tenía yo? Causa confusión. ¿Se entendió? Es cuando una oración tiene doble sentido y causa confusión. Por ejemplo, le prestó el libro a su hermano. ¿Quién le prestó el libro? ¿De quién era el libro? No dice, yo le presté un libro a mi hermano. O sea, no indirecta, sino que no te da No es claro. exactamente. Y así como dijo, es sujeto tácito, no habla de alguien. Es como si no tiene pues sentido. ¿Se entiende, verdad? En uno de los ejemplos, por ejemplo, dice, no, por ejemplo, redundancia, le prestó el libro a su hermano. ¿Quién fue el que prestó el libro? No dice nomás, le prestó el libro a su hermano. No dice quién. Vos te quedas pensando quién prestó. ¿Se entiende? Como que le falta más contexto a la frase para que se entienda. Sí. O podría haber cambiado, le prestó. Podría haber cambiado por le presté el libro a mi hermano. Así se podría haber cambiado y sería más entendible. Vos sabrías, así ibas a saber quién le prestó el libro a quién y de quién era el libro. ¿Se entiende? Ahora le vamos a aplicar ese ejemplo. ¿Pueden dar un ejemplo más? ¿Se entendió? Parece. Pueden pensar 2 ejemplos. Así pasamos ya a otro. Profe, Sí. esas oraciones que dijiste hace un momento serían también como un sujeto tácito, ¿verdad? En pocas palabras, ¿o no? Sí, le prestó el libro a su hermano, pero no sabemos de quién está hablando. ¿Quién es lo que le prestó? No sabemos de quién está hablando. Es como alguien que no te está dando información de la persona de quién fue. Tomó el vaso de María. ¿Quién tomó el vaso de María? Un ejemplo podría ser, le dio nadar a su hermano.
¿Cómo? Un ejemplo podría ser, le dio nadar a su hermano. Sí, ¿quién le dio? Tenemos que preguntarnos quién hizo la acción. Y ahí no dice quién hizo, dice nomás le prestó el libro a su hermano. Podés Puede deducir ser también, profe, en si en la esquina vendían frutas. en qué esquina. Te preguntas, ¿en qué esquina? ¿Se entiende, verdad? Entonces pasamos a otro. Me hace rápido, pasa la hora. Yo decía que me iba a decir yo de la 1 hasta las 3. Yo dije que me iba a sobrar tiempo. Bueno, vamos a seguir. Este tipo de incorrecciones que es la anfibología se puede evitar si es que ordenamos la oración y si agregamos las palabras correctas y usamos bien los signos de puntuación también. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto a ver, pobreza de vocabulario. Ok, vamos a ver. Es repetir siempre las mismas palabras y haciendo el texto aburrido. Es como la redundancia también. Repetir demasiado cuando no es necesario y no variar las palabras. Por ejemplo, vos podés leer un texto de una criatura, de un nene que está en la escuela que no tiene todavía un vocabulario tan amplio. Y repite y repite una palabra, repite y repite una palabra. Sí, Luz, habla nomás. ¿Se entiende? Em, se puede decir, se puede decir de la pobreza del vocabulario, tus valiosas acciones valen mucho. Por ejemplo, el valiosas y valen ya es la misma cosa. Bueno, Luz, no importa. Y podemos decir, en vez de decir tus valiosas acciones valen mucho, podemos decir tus meritorias acciones tienen gran valor. Cambiar las palabras para hacer que tu vocabulario sea un poquito más amplio. ¿Se entiende? Ya no. Decime nomás. Profe, y Sí, entonces tiene mucho que ver lo que sería pleonasmo con pobreza de vocabulario. sí. Todo está ligado. En castellano todo está ligado. Lo tienen que saber. Todo está ligado. ¿Se entiende? Seguimos entonces. Porque se entendió esa parte. Es enriquecer el texto. Enriquecer de palabras nuevas. ¿Se entiende? Ir añadiendo de a poquito palabras nuevas a tu vocabulario y así en el momento que vos vas a hacer una redacción, vos haces que tu texto sea un poco más interesante, que no sean las mismas palabras. Las mismas palabras que siempre usas. Bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje denotativo. ¿Tienen una idea de qué es eso? Si no, vamos a hablar nomás. Ahí está la proyección. ¿No quieren leer? Ahí no me puede leer. Lenguaje connotativo y denotativo. Llamamos denotación a la definición objetiva de un término, valedera para todos los hablantes. La connotación es el conjunto de valores subjetivos unidos a este mismo término y variables según los hablantes. Denotación: Pedro se lanzó al agua. Acción objetiva. Connotación: Pedro realizó algo que requería mucho de valor y cuyo resultado es incierto. Denotación: es una jirafa, animal.
connotación hace referencia a una persona muy alta. Muy bien, perfecto. ¿Se entendió, verdad? El lenguaje denotativo es el significado real. No se da a entender según el contexto. Porque yo digo, Pedro se lanzó al agua, Pedro se tiró al agua, se fue y se sumergió al agua. Eso es real, algo que pasó. Y el connotativo, la misma oración podemos usar, pero refiriéndonos, y el significado es que él se animó a hacer algo difícil. Salió de su zona de confort, Pedro, y hizo algo diferente. Se animó a hacer. Ese lanzarse al agua en lenguaje connotativo quiere decir que yo salí de lo que yo siempre estaba haciendo y hice algo diferente. Profe, en Sí. la poesía puede ser entonces, o sea, en la poesía es un lenguaje connotativo. Sí, porque siempre le dan, por ejemplo, tus ojos son como las estrellas, algo así. Se suele decir. Es más contextual entonces el connotativo. Sí, exactamente. Son significados. O le podés dar el significado emocional. Depende cómo se entienda y del contexto. Entonces, la notación sería algo, una acción que llamamos definitivo. Sí, lo real, lo literalmente. Por ejemplo, yo me caí en la calle. Me fui, me caí en la calle. Me caí. Me caí, me lastimé en la calle. Lo que, no sé, me caí. También podemos referirnos a que no logramos algo. ¿Se entiende? Capaz me doy la vuelta demasiado por mis ejemplos, pero se entiende, ¿verdad? Y connotación, Y connotación es, como le dije, me caí, no logré algo. Yo estaba, ojalá no sea el caso, ¿verdad? Pero me estaba preparando para las becas y me caí, no logré, ¿verdad? No obtuve. Y puede ser también me caí, me lastimé de verdad. ¿Se entiende? sí. Otro ejemplo más que podemos poner para comparar lo denotativo con lo connotativo. Me rayé. Puede ser, agarré un bolígrafo y me escribí por mi brazo. Ese me rayé, el denotativo, el literal. El connotativo puede ser me enojé, me rayé o me confundí también puede ser. ¿Se entiende? Pueden dar también otros ejemplos más. ¿Se entendió? Creo que se entendió bien. Y ese fue el último tema del día. ¿Quedó claro, verdad? Y como en cada clase, la recomendación, repasar todo el contenido desarrollado hoy para rendir bien el examen. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación así, flash. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer por puntos, por cada punto que estábamos tocando. Significado de palabras y expresiones, ¿qué era? Y un ejemplo, así rápido, como para que podamos salir ahí 50. Y tengan tiempito para ir al baño, tomar algo. Esa era la sinonimia y demás. Yo dije vocabulario, significado de palabras y expresiones, ¿verdad? Sí. Recordemos que el significado de las palabras y las expresiones es lo que una palabra o frase quiere decir. Sí. Por ejemplo, una palabra, la palabra feliz, nos quiere decir que sentimos alegría.
estar en la luna quiere decir estamos distraídos. No significa estar en el espacio. ¿Se entiende? Cualquier cosa, pregunten nomás. Pero acá estamos para aprender. Mañana vamos a hacerlo un resumen breve, como no tenemos que decir resumen breve, un resumen de lo que fue esta clase. Significado según el contexto, muy bien. O sea que no, es el significado de las expresiones. El vocabulario contextual es el siguiente punto. Ok, el significado de las palabras y expresiones quedó claro. Sí. Ahora pasamos al vocabulario contextual. Ejemplo, banco. ¿Qué dijimos de banco? ¿Qué habíamos dicho de banco? Que puede representar variaciones dependiendo del contexto. Ejemplos. Y tiene mucho significado. Me senté en un banco del parque. Me fui al banco a sacar dinero. Son contextos totalmente diferentes que se pudo hacer en los que pudimos hacer dos oraciones en donde no cambia la palabra, la mismísima palabra es. Quedó claro, ¿verdad? No estamos hablando de sinónimo. Si fuese sinónimo, sí sería banco, asiento. ¿Se entendió, verdad? Ahora sinónimos. Esa parte sí que ustedes redominan. Feliz, contento, rápido, veloz, bonito, lindo. Entienden demasiado bien. Seguimos los antónimos. Palabras con significado contrario. Eso también manejan re bien. Grande, pequeño, frío, caliente, triste, alegre. Se entiende muy bien también esa parte. ¿Sí? Sí. Otro más. Los homónimos. Los homónimos se subdividían. ¿Me pueden recordar en qué era? Homonimia. Homógrafos y homófonos. Sí. Los homófonos, ¿qué son? Se escriben los homófonos. Pero se escriben diferente. Sí, se escriben diferentes. Homófono, sonido. Recuerden eso, homófono es Sí. sonido. Suena Y igual. Homógrafos de grafía es escribir. ¿Se entendió, verdad? Un ejemplo de homógrafos. vino de venir, vino de bebida. Homófonos. Sierra de montaña y sierra de cerrar. Sí, Votar, votar. sí. Coser ropa y coser comida. Ahora vamos a pasar a otro punto más. Demasiado vale ya suya. Los parónimos. Recuerden, son palabras que se parecen mucho al escribirse o pronunciarse, pero no significan lo mismo. Ejemplo, apto y acto. Aptitud y actitud. Sí, exactamente. Puede ser vaya y vaya. Sí, no se me ocurrió ese ejemplo. Muy buen ejemplo, actitud y aptitud. Cierto. Y cerca y cerca de tipo portón lento. Sí, me entiendo. Tuvo cuando me corta y tuvo. Votar y optar son muy diferentes. ¿Se entendió esa parte? Absorber y absolver. Vaya y vaya, muy bien. Ahora seguimos con otro punto más que son los hiperónimos. Ese también manejan demasiado bien. Son palabras generales que incluyen a otras más específicas. ¿Me pueden dar ejemplos de los hiperónimos? Planetas, su hipónimo sería Tierra, Saturno, Marte. Sí. Júpiter.
Quiero escucharle a otros más. Estamos 92 personas. Vamos a escucharle a más. País, Paraguay, Ecuador, sí. Hiperónimo, mueble, hipónimo, silla, mesa, marcas, Nike, Puma, Gucci, sí. Se entendió esa parte, ¿verdad? Y ahora los hipónimos. Son palabras más específicas que permanecen a un grupo general. El opuesto al hiperónimo. Perro es hipónimo de animal. Manzana es hipónimo de fruta. ¿Se entiende? Labial es hipónimo de maquillaje. Sí, gato, animal. Sí, está muy bien. Naranja es hipónimo de fruta. Bueno, pasamos a otro punto. Toyota puede ser de autos. Sí, puede ser autos y las marcas después. Mundial y su hiperónimo los países. O sea, las diferentes selecciones. Ese está muy bien. Ahora la prefijación. Es cuando se agrega al inicio de una palabra para cambiar su significado. ¿Se entendió? Convivir, deshacer, infeliz, inútil, deshacer. Ahora la sufijación. Ahora la sufijación. La sufijación es cuando al final de una palabra se le añade. Florero, panadero. Jardinero. Golpear. Sí. Golpear está bien. Panadería está bien también. Luchador. ¿Qué pasó? Pueden hablar, así me queda mejor que hablen porque son muchos mensajes. Felicidad podría ser un hipónimo. Perdón. Una sufijación. Felicidad. Tendríamos que estar analizando también. Porque feliz, sí es. Las palabras compuestas también estaremos dando. Hoy ya no más, pero capaz en otras unidades sí. Cocinero se tiene que escribir con C. Cocinero. De cocinar. Sí, está bien, cocinero. Sol, solecito, eso no puede ser porque es un diminutivo. Profe, Sí, solecito no podría ser porque hito pues figura como sufijo, vamos a decirle, y no tiene un significado por sí mismo. pero viste que la palabra sí es un diminutivo. Hay que analizar. Es una tarea más. ¿Sí? Vamos a analizar también eso. Hay que investigar, sí. Pueden ir anotando toditos los que tengan dudas y mañana, y así cuando estén repasando, tengan tiempo, pueden buscar y compartimos con toda la clase. Porque mañana van a tener todavía conmigo. ¿Sí? ¿Quedó claro la parte de los vicios lingüísticos? Acabamos de hablarlo de eso. Barbarismo, solecismo, pleonasmo, cacofonía. Eso quedó todo claro, ¿verdad?
¿Quedó todo claro eso? ¿Saben qué pueden hacer? Por cada punto, hacer 2 ejemplos diferentes. Asmim, decime. Y mañana compartimos. No te escucho, Asmim. Lejos te escucho. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí te escucho un poco mejor. Homógrafas se escriben igual y tienen diferentes significados. Homófonas se escriben diferente y, o sea, se escriben Suena diferente igual, exactamente. y suenan igual. Igual se escribe diferente. Homógrafo se escribe igual, pero tiene diferentes significados. Vino, ¿cómo? Parónimas son, se escriben casi igual, pero son un poco diferentes. O sea, se escriben diferentes, ¿verdad? Se escribe casi igual. Así, una letra lo que le cambia. Muy chico es la diferencia. Está bien, Pues está- eso mejor. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? En líneas generales, ¿qué tal la clase? ¿Les gustó? ¿Tenemos que mejorar algo para mañana? ¿Tienen